Hola, mi nombre es Flavia y hoy estamos de nuevo en ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy ¿de qué hablamos cuando hablamos del poder político de las ideas? ¿Las ideas tienen poder político? Sí. Las ideas lo que hacen es construir instituciones y estructuras. Pensémoslo de esta forma. Los gobernantes, los decisores, las personas que están a cargo de crear estructuras y nuestras instituciones, los estados, los gobiernos, el tipo de régimen que va a tener determinado país o estado, tiene determinadas ideas, determinada concepción o manera en la que piensa que la realidad tiene que ser o cuál es la realidad ideal. Entonces, esas ideas es lo que va a volcar en el cómo va a generar ese tipo de estructura o ese tipo de institución. Entonces, así de importantes son las ideas. Trayéndolo a América Latina y con respecto al día de hoy, que es 25 de agosto, en el cual la República Oriental del Uruguay conmemora la declaración de la independencia de la monarquía de España, ¿bien? Recordemos que ese proceso de independencia de toda América Latina fue una ola de independencia en la cual todos los estados fueron independizándose y luego declarándose soberanos e independientes y fueron separándose. Éramos como un cúmulo de cosas en el que teníamos un poder centralizado que estaba en virreinatos, una especie de pequeña sede de la monarquía, pero metida acá en América Latina. Y entonces, una vez que logramos independizarnos, aprovechándonos de que España estaba muy ocupada peleando con Bonaparte para poder recuperar el gobierno de España y creando la famosa Pepa, que es la primera constitución de España, que fue en 1812. Entonces, como oportunistas dijimos, bueno, vamos a independizarnos. Una vez que logramos el proceso de independencia, ahora es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tipo de régimen, qué tipo de gobierno, cómo nos vamos a gobernar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tipo de instituciones vamos a crear? Bueno, entonces ahí lo que sucedió es que empezaron a haber una lluvia de ideas con respecto a cómo tenía que ser. ¿Cómo estábamos acostumbrados a manejar o a entender el poder? Como un poder centralizado, porque era como la monarquía había implementado ese tipo de poder. Y aparte, los caudillos y los libertadores americanos, que fueron parte de los que crearon las instituciones y los regímenes en América Latina, estaban de acuerdo con que realmente tenía que ser centralizado el poder, porque obviamente América Latina en ese momento estaba en una convulsión en el que había mucho desorden y se necesitaba o se pensaba que se necesitaba mano firme y poder centralizado para poder mantener el control. Bolívar, por ejemplo, va a ser uno de los que va a hacer en un discurso en el que va a decir que se va a necesitar un presidente que tiene que ser una especie de monarca en la que es el sol central que ilumina al resto y va a defender el poder y el gobierno vitalicio. Entonces Bolívar, que en realidad fue el libertador de todos nuestros pueblos, sí pensaba que el ideal estaba en la centralización de poder y en algo, en general, algo parecido a lo que habíamos aprendido de cuando las monarquías estuvieron acá, la portuguesa y la española. ¿Qué pasa? En 1776, Estados Unidos se independiza del Reino Unido, de Inglaterra. Bien, entonces es el primer estado que logra tener una constitución y en esa constitución también por rebeldía, por no querer tener un tipo de régimen igual a el opresor que acababan de sacarse de encima, lo que hicieron fue generar un sistema presidencialista puro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todas esas ideas, las ideas de Filadelfia, de la Constitución que salió de los constituyentes de Filadelfia en Estados Unidos, y aparte otros sistemas parlamentarios como Francia o la Constitución que estaba generando también España en 1812 cuando estaba intentando sacarse de encima a José Bonaparte, hicieron también que llegaran ese tipo de ideas y replantearse qué tipo de estructura, qué tipo de instituciones íbamos a crear. Lo que hicimos fue, y la teoría que lo hace es la teoría de la difusión, lo que explica es el viaje que hay de ideas de un estado a otro y la forma en que determinados estados lo toman para sí. Y cuando hablamos de ideas hablamos de cualquier cosa, hablamos de una política pública, hablamos por ejemplo en el caso de las crisis económicas en las que hay determinadas recetas económicas de qué es lo que hay que hacer para salir de una crisis. Hay países que lo implementan y tienen éxito y otros países lo copian tal cual. Entonces, la difusión, el viaje de ideas de un país hacia otro,
Es una especie de copia, ¿no? Entonces hay dos formas en las cuales los estados lo que hacen es tomar esas ideas que vienen de un lado y que vienen del otro para hacerlo. Una es la adopción y la otra es la adaptación. La adopción es tomar tal cual la idea del lugar del que salió e implementarlo en el lugar, ¿tá? La adaptación es traer la idea, poner la esencia y cambiar la forma. ¿Por qué? Porque la forma va a tener que adaptarse a el contexto y la racionalidad en donde cae. En este caso nosotros lo que sucedió es que quisimos traer el presidencialismo que se estaba generando en Estados Unidos, trajimos la estructura, pero cambiamos totalmente la esencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que defendía, separándose de lo que venían de Inglaterra, es, bueno, vamos a hacer una separación de poderes. El poder tiene que estar descentralizado para que haya un verdadero control. Cuando el poder está muy centralizado, entonces ahí no tenemos control. La lógica de esto es la siguiente. Nosotros quisimos tomar el sistema presidencialista de Estados Unidos también en rebeldía a el sistema monárquico que nos habían impuesto durante tanto tiempo desde España, pero esas ideas cayeron acá en América Latina en una cultura monárquica, en una cultura en la que nosotros pensábamos que el control venía a través de la centralización del poder. Entonces, vinieron ideas de descentralización y cayeron en un lugar donde pensábamos que el tener el mayor poder concentrado hacía al control. ¿Qué pasó? Hubo una mezcla. Entonces, más allá de las diferentes maneras de ver cómo funciona la difusión de ideas a través del anclaje, etcétera, etcétera, lo que tenemos es eso. Son ideas que vienen de un lugar a otro y que se implementan de manera directa igual o que se adaptan al contexto, la realidad o la racionalidad del lugar donde cae. Para América Latina pasó eso y por eso tenemos presidencialismos que no son puros, son presidentes parlamentarios, son presidentes que tienen mucho poder centralizado, no como el resto de presidentes, tampoco son, ya lo habíamos visto anteriormente, los sistemas parlamentarios que hay en Europa, en el cual el presidente es solamente el jefe de gobierno, de Estado, perdón, y el jefe de gobierno es el Parlamento, sino que acá, en América Latina, la mayoría de las iniciativas de leyes y decretos sale del Poder Ejecutivo y el presidente tiene poder de voto e incluso de disolver las cámaras parlamentarias. Entonces, es un superpoder que es lo que no pasa en el presidencialismo puro, que es el de Estados Unidos y es el que quisimos copiar al principio. En Estados Unidos el presidente como figura no tiene ese poder, sino que lo tiene el Congreso, lo tiene el Parlamento. Es muy difícil para el presidente, creámoslo o no, es muy difícil para el presidente poder llevar una iniciativa propia y aplicarla, implementarla. Necesita tener muchos aliados en el Congreso y trabajar junto con el Congreso para que sea el Congreso el que lo presente. Bueno, acá lo que hicimos fue adaptarlo, readaptarlo de esa forma. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa mezcla entre el sistema presidencialista puro que intentamos copiar de la Constitución que se estaba generando, que se generó anteriormente a nuestra independencia en Filadelfia, en Estados Unidos, y nuestra cultura monárquica de que el poder tiene que estar centralizado para que haya un control? Democracias débiles. Nosotros generalmente en la mayoría de nuestros estados generamos sistemas republicanos con regímenes democráticos, pero son democracias débiles. ¿Por qué? Porque el poder está centralizado y eso significa que hay poco control efectivo. No leyeron nuestros caudillos a Montesquieu, por ejemplo, cuando lo que hace es referirse a la importancia de la separación de poderes, los contrapesos y que los poderes se controlen unos a los otros para que no haya abuso, y también que el Ejecutivo, que es el que maneja el gobierno central, sea tan poderoso y tenga oportunidad no solamente de vetar las decisiones del Parlamento, que el Parlamento es quien representa al fin y al cabo a la ciudadanía, por eso son los representantes, sino que además en el caso de que haya inconcordancia, puede incluso el Ejecutivo disolver las cámaras y llamar nuevamente a elecciones. Eso hace que haya una distorsión en esas dos cosas. Entonces, lo que terminamos haciendo es hacer una rebeldía
que terminó siendo a medias porque terminamos quedándonos con los que nos enseñaron de siglos atrás de imperialismo o de ser colonizados, ¿no? No aprendimos esa forma de manejar el poder y bueno, lo que hicimos fue tomar la estructura y cambiar la esencia, no logramos traerlo directamente. Así que bueno, es interesantísimo saber, esto funciona para cualquier cosa. Pensemos, por ejemplo, lo que mencionaba recién, cuando hay una crisis económica y hay recetas, son las instituciones, los organismos internacionales lo que traen determinadas formas de poder solucionarlo. Esto hay algunos países que lo van a implementar tal cual. Y en otros casos lo que va a suceder es que esos países lo van a adaptar, o sea, no hay una adopción, sino una adaptación acorde a la realidad. Obviamente, desde el país o desde el organismo que trae ese tipo de idea, no tiene la misma estructura, no tiene la misma cultura, no tiene la misma cultura cívica, no tiene la misma estructura de educación, de salud, etcétera, como para traerlo tal cual y que sea exitoso. Entonces, hay esas diferencias o esos ajustes hacen a la diferencia de la difusión de ideas. Es importantísimo que entendamos entonces el concepto del poder político de las ideas y cómo las ideas van viajando no solamente en la cercanía, permeando fronteras. Otro ejemplo muy clásico de estudio de difusión de ideas es la Revolución Cubana. En el momento en el que sucedió la Revolución Cubana, en 1959, hubo un proceso de difusión de ideas, de todas las ideas que generaban la Revolución Cubana, que viajaron a través de toda América Latina y sin embargo en diferentes estados de América Latina tuvo repercusiones distintas y maneras diferentes de poder absorber eso. Bien, de hecho en Uruguay, por ejemplo, se generaron estados de guerrillas armadas que fueron homólogas a Cuba, pero no se llegó a implementar por completo porque había otro tipo de institución y estructura diferente a lo que había en Cuba en ese momento. Entonces se implementaron las ideas, pero no se adaptaron, no se adoptaron directamente. Entonces esa es otra manera de ver cómo las ideas van viajando y se van adaptando y qué tan importantes son las ideas en el mundo y cómo va haciendo ese efecto contagio. Así que bueno, feliz Día de la Independencia para los uruguayos que están acá y los que están en el extranjero. Y feliz Día de la Independencia también a todos los demás, porque estamos en ese proceso en el que todos entramos en esta ola de independencia. Entonces, desde abril, mayo hasta casi final de año, todos los países vamos a ir festejando nuestros días de independencia. Entonces, entendamos de dónde salió no solamente la independencia, sino cuando nos sentamos a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, los espero para la próxima. Muchas gracias.